Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escucháis bien? Bueno, pues es un placer estar aquí y estar en esta segunda... genial, mil gracias. En esta segunda sesión de Innova Bilbao. Mi nombre es Carolina Millata y soy socia directora ejecutiva de Prodigioso Volcán. ¿Alguno conocéis Prodigioso Volcán? ¿Por aquí? Uy, qué bien, me encanta. Tenemos gente que nos seguís y que nos conocéis. Estupendo. Bueno, pues mirar, yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo con esto de la multitarea, que eres capaz de estar teniendo una llamada con un cliente y estar a la par escribiendo para que tu hijo vaya a vole, incluso a veces conduciendo, me pasa que habitualmente cuando te hacen este tipo de invitaciones tan magníficas para venir a dar una charla, vengo un poquito antes, doy la charla y me voy. Sin embargo, en esta ocasión, en Innova Bilbao, y gracias a Ana y a José he tenido el lujo de poder estar ayer todo el día escuchando magníficas conferencias y el día de hoy también. Y una de las cosas que decíamos los conferenciantes ayer, tomando algo, de hecho estábamos un poco todos, no eran solamente conferenciantes, era que hay temáticas que vamos a ir de una forma conjunta entrelazando. Ayer, no sé si escuchasteis la sesión de Pablo Simón sobre política y democracia, fue fantástica y nos lanzó un mensaje que era la desinformación. Entonces he cogido esta desinformación. Ayer también con Alex y hoy con Ricardo hemos hablado de la IA. Entonces hemos cogido esos dos elementos y juntos vamos a dar un pasito adelante en esta conferencia y va a ser la comunicación clara, que decía José, y el derecho a entender. Entonces, 3 tiempos: fake news, desinformación, IA y derecho a entender. Vamos a ello, ¿os parece? Muy bien, de bulos o fake news. El último conflicto, yo creo que es el último, porque esta mañana, mirando las noticias, hablaban de que Irán e Israel habían decidido pausar el conflicto que comienza a verse en el horizonte. De momento, el último gran conflicto o de guerra que tenemos encima de la mesa, desgraciadamente, ha sido Israel-Palestina. Y no sé si recordáis que cuando comenzó todo esta última vez, se hablaba de que iba a ser la primera guerra que iba a ser en época de la IA. Y esto suponía muchas cosas, porque como hemos ido viendo un poco en este congreso y todos sabéis, el concepto de verdad en un entorno IA es diferente a lo que hasta ahora habíamos contemplado. Os he traído aquí simplemente un ejemplo de, esto es un tuit de un periodista que denuncia una cuenta que se hace pasar por un periodista de la BBC y utiliza una imagen de un jugador marroquí en la final de fútbol del 2022, donde saca una bandera de Palestina y lo hace pasar por Cristiano Ronaldo en una época actual con la bandera de Palestina. Claro, 2022, 2023, final de una Copa de Fútbol Mundial, cualquier otro partido, futbolista marroquí, Cristiano Ronaldo. El contexto ha marcado completamente la diferencia, ¿vale? Otro ejemplo que os traigo, hablaba este mismo periodista y un poco aquí mencionaba a Reuters Institute Study of Journalism, que habla de cómo estaba siendo masivo la producción de textos, de vídeos y de imágenes a través de la IA, orientadas a la desinformación en la época en el conflicto bélico de Israel y Palestina. Y yo os pregunto, ¿de verdad pensamos que esto es un fenómeno nuevo? Venga. No. La he dejado en bandeja un poco, ¿eh? Pues claro que no. Los bulos, las falsas noticias, la desinformación, las medias verdades nos acompañan desde hace mucho tiempo. Mirad, os he traído solamente algún que otro ejemplo, 2 o 3 ejemplos. Uno de los primeros que se reconocen es de 1835, donde The Sun, el periódico inglés, habla de el descubrimiento de la vida en la Luna. Por entonces, ¿no? Pero otro más cercano, bueno, un poquito más tarde, en 1898, era una caricatura sobre 2 grandes magnates de los medios de comunicación en Estados Unidos, Hearst por una parte y Pulitzer por otro, donde vestidos con The Yellow Kid, que para ellos es como la prensa amarilla, de ahí viene, cómo utilizaban la información para manipular, en este caso, poner a la opinión pública americana a favor de la guerra en contra de España.
Pero aquí también tenemos casos en España. Este recorte habla de la muerte de Franco y esto podría ser un hecho que de hecho ocurrió. La diferencia es que fue publicado en diferentes medios en 1936 y era una forma también de presionar en aquel momento desde un lado hacia otro en pleno conflicto bélico. Más cercano, algunos incluso lo habréis vivido en 2003, con la guerra de Irak, ¿no? Cuando se inicia una campaña y se da cuenta de ello en diferentes medios y contenidos, donde se hablaba de que, os acordáis, ¿no? Las armas de destrucción masiva, que precisamente la ONU tenía un equipo desplegado allí y nunca fueron capaces de identificar esas armas de destrucción masiva. El problema la más reciente que tenemos es Cambridge Analytica. ¿Conocéis el concepto? Sí, ¿verdad? Porque además estamos en un foro de medios y muchos de vosotros estáis en el sector o estáis estudiando periodismo. En este caso fue The Observer, New York Times y Channel 4 los que denunciaron que había sido utilizado 50 millones de perfiles de Facebook para utilizar técnicas de ciencias de la conducta, behavioral economics, ¿alguno lo conocéis? ¿Sí? Como perfilar en función a perfiles demográficos y postdemográficos, también de comportamiento, de tendencias políticas, para generar masivamente contenido que fuera y decantara las elecciones en ese momento, ¿no? El problema de esto no es solo el uso ilegal de estos datos o la generación de un contenido que haga que se decante las elecciones de una forma, bueno, pues utilizando técnicas de desinformación. El problema es lo que subyace y lo que se levanta entonces. Y en este momento, en este tipo de campañas, lo que comienza a aparecer y tiene un recorrido mucho más largo es la desconfianza. Todos nosotros comenzamos a repensarnos si esto es real o no, si me están mintiendo, si son medios interesados. Y ahí es donde perdemos todos, ¿no? Sin duda, la tecnología ha acelerado la producción de una desinformación que ya hemos visto que ya existía, ¿vale? Pero lo más importante también es que está cambiando hoy por hoy cómo nos informamos. Es decir, no solamente es un proceso que ya venía ocurriendo y que ahora es mucho más masivo, sino que también nuestro comportamiento se ha visto modificado. Esto, mirar, es el último report de Digital News donde se habla cómo consumimos ahora mismo información. Y es lo que os decía, la desconfianza que poco a poco permitimos que se siembre con la utilización masiva de la desinformación. En primera instancia, ha caído 34 puntos la confianza en las noticias, el interés en las noticias. Nunca ha estado tan bajo. Ojo, no estoy hablando de los medios, estoy hablando del interés de la población por las noticias de actualidad. ¿Sí? O sea, no me interesa. No me interesa la actualidad. No te digo la política, no te digo los medios, te digo las noticias, ¿vale? Lo que está ocurriendo en el mundo. Además, es la primera vez que Internet supera la tele. Internet había superado los medios hacía mucho tiempo, los medios físicos, las revistas, los periódicos, pero la televisión seguía permaneciendo por encima. Y es la primera vez que muy levemente, pero lo supera en consumo. Pasamos más minutos delante de una pantalla, móvil o ordenador, que de la televisión. Y luego, cuando sí que vemos confianza en noticias específicamente, cae a un 33%, cuando estamos hablando de gente de menos de 45 años, es hasta un 40%, ¿vale? Desconfianza en las noticias. Ojo, he dicho 45 años, se acabó de hablar de la gente joven, de los que tienen 15 años, de los que tienen 20, por debajo de 45, ¿vale? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos entonces? Podcast, un 46% de los casos, y TikTok, Instagram y YouTube como soportes en crecimiento. Aquí lo veis más claramente. Online, que incluye redes sociales, pero es online, ¿vale? Globalmente. 74%, más o menos a la mitad. Como fuentes de noticias estarían las redes sociales solas y la televisión, y los medios impresos a un 35%, a un 25% mucho menor. Pero es que no solamente estamos hablando de una generación de desinformación que se acelera con la tecnología
o el cambio y el comportamiento de nuestros usos a la hora de consumir noticias, sino es que también han cambiado nuestro formato. La economía de la atención, que también ha salido ayer y es otro de los temas fascinantes en este sentido. Aquí hemos puesto que 1.3 segundos es el tiempo que una persona de la generación Z es capaz de tener concentrado para a captar su atención. Si en ese momento, después de 1.3 segundos, no has captado la atención, se va. Y ahora os digo, porque además a mí me molesta especialmente cuando todo lo hablamos, ¿no?, de las generaciones jóvenes. Pensar en cuántos de vosotros, cuántas horas al día dedicamos al móvil. ¿Habéis medido alguna vez? O sea, yo os invito a que lo hagáis, todos y cada uno, en cualquier edad de las edades. 3 de cada 4 personas en el mundo tiene un móvil. Es decir, esto no podemos pensar que es gente más joven, ¿vale? Aquí, creo el otro día que leía que desbloqueamos el móvil 240 veces al día. No sé cuántas cosas hacéis 240 veces al día, además de respirar, ¿sabes? Yo creo que poquitas, ¿no? Respirar y poco más. Entonces, está cambiando cómo tenemos configurado nuestro cerebro, incluso lo que nos cuesta concentrarnos, ¿no? Los que seguro que habéis sido lectores, a mí me pasa, cada vez te cuesta más, ¿vale? Yo llevo más de 20 años dedicado al mundo digital, de Internet, estuve muy al principio, lo he disfrutado muchísimo y lo sigo disfrutando. Creedme, el móvil está pensado para entretenimiento, no está pensado para leer en profundidad, no está pensado para reflexionar, porque de eso va, cosas como el Infinity Scroll, ¿lo conocéis? ¿No? Este concepto está inventado para que no te desenganches, ¿no?, en ese sentido. O sea, está muy bien configurado, es una máquina estupenda para ir saltando de contenido en contenido y no profundizar, ¿vale? Bueno, esto es donde estamos. ¿Cómo se construyen las fake news? Bien, esta frase me encanta. Ya nadie cree en los hechos. ¿Alguno lo conocíais? De Noam Chomsky. Genial, me encanta tener audiencia inteligente. No, es una broma. Chomsky, bueno, en 2016, el diccionario Oxford establece como la palabra del año la posverdad, que seguro que muchos de vosotros conocéis. Al final, la posverdad es un estado realmente actual, moderno, es decir, antes no nos había ocurrido, donde como sociedad consideramos que los hechos objetivos, lo que está ocurriendo, tiene menos influencia sobre nosotros en algún punto que las emociones o las percepciones y los sentimientos. Ojo, es que decirlo a veces duele, ¿no?, en este sentido. Entonces, en la posverdad, lo importante al final es lo que me hace sentir y las emociones, no el hecho en sí mismo. Con lo cual, lo que voy a buscar, ya sabéis, todo el tema de sesgos cognitivos, son noticias que me confirmen lo que yo quiero escuchar y voy a dejar de escuchar lo que no vaya a favor de lo que yo esté pensando, con lo cual no existe la crítica, no existe la reflexión. Además, se genera una cosa que se llama la verdad alternativa. Toma ya. Y la verdad alternativa de lo que habla es de, o sea, ayer creo que también lo decía Pablo, me encantaba lo de esto no te lo cuentan en los medios, ¿no? Y comienza así: en nombre de la libertad te cuento algo que tú quieres escuchar y que va directamente a tu corazón, no está pasando por tu cerebro. Y reconfirma, ¿no?, con el sesgo de confirmación, reconfirma lo que tú quieres escuchar, ¿no? Bueno, pues eso lo conectamos con Cambridge Analytica y ahí tenemos unas elecciones en Estados Unidos. ¿Y esto por qué es? Esto es porque Cambridge Analytica y Trump y un montón de campañas detrás son muy malos. Bueno, no voy a responder esa pregunta, sin embargo os diré que también está tocando algo de nosotros como consumidores, como ciudadanía. Y es la siguiente: el 70%, o sea, las noticias falsas tienen una probabilidad un 70% superior de ser viralizadas que las noticias reales. ¿Por qué creéis que es esto? Alguien que se anime y así participamos un poco. ¿Por qué creéis que ocurre? ¿Perdón? El morbo puede ser uno de ellos, es cierto. El salseo, tan humano, ¿verdad? Es tan humano, de alguna forma. Efectivamente, al final, toca una parte humana nuestra. Las noticias falsas son, en 4 adverbios o adjetivos, mejores que las verdaderas. Son más rápidas, llegan más lejos, tienen mayor alcance y llegan más profundo, se quedan más en nuestra cabeza. Vamos a fabricar un bulo. Consejos. Primero, no te centres en lo que la gente
quiere pensar. Le hemos dicho que cerebro no. Céntrate en lo que quieres que la gente sienta. Por supuesto, habla de emociones, ese es el impacto. Cero, todo temas viscerales. Si no puedes encontrar una fórmula rápida, invéntate un problema. Invéntate un problema y, ups, ahora nos vamos a inventar una solución. Yo soy Jesucristo Superstar y te voy a dar la solución al problema que yo mismo me he inventado. Resaltar las palabras. ¿Qué son los hechos? Eso es de pobres. Habla de las palabras, de las emociones, los hechos, las noticias, la verdad que está ocurriendo, los números. Eso no nos interesa. Otra cosa muy interesante, la semántica. Habla de nosotros y de ellos. Confronta. Desacredita todas las fuentes. ¿Esto quién lo ha dicho? Nadie tiene razón. Nadie, todos están manipulando. Por tanto, por eso tú eres una verdad que debe ser escuchada. Y lo más importante de todo, consigue finalmente que lo que todos estemos pensando y de lo que todos hablemos sea esencialmente un tema irrelevante para la sociedad. Y los temas realmente importantes desaparecen de la escena pública. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Qué parte humana, más allá de los Cambridge Analytica y efectivamente toda una maquinaria que hay detrás muy sofisticada, qué parte humana nos toca para que esto esté ocurriendo? Evidentemente, ¿es que somos bobos? No. Es que tenemos una cosa que se llama cerebro y que es extremadamente inteligente. Nuestro cerebro se pasa constantemente el tiempo ahorrando energía. ¿Y dónde ahorra energía? Sobre todo en la toma de decisión. Si tuviéramos que estar decidiendo constantemente todo, sería un lío. Nos pasa algunas veces, de hecho se han hecho bastantes estudios en este sentido en Estados Unidos, donde si tú pones 4 sabores de yogur y en otra mesa 26 sabores de yogur, la gente peta y se va a los 4 sabores, ¿no? Porque al final, mirad, tío, tengo tantas cosas que pensar, tantas decisiones, que los yogures de fresa que a mi hijo le gustan, pum, ya está, hecho. Entonces, al final, el cerebro se hace muy inteligente y toma atajos, que se llaman sesgos cognitivos. Hay un montón de sesgos cognitivos. ¿Alguno conocéis este concepto? ¿Verdad? Kahneman, nuestro querido Kahneman, ha muerto hace unos días. Conocer los sesgos cognitivos, en primera instancia, yo creo que es muy interesante para cualquier persona, para su día a día, para su toma de decisión, para darte cuenta de que estás muy sesgado y simplemente no es que sea malo o bueno, sino que darte cuenta de ello te va a hacer tomar mejores decisiones. Pero luego, además, se ha desarrollado una disciplina que se llama Behavioral Economics, que se aplica a el funnel que decíamos antes con Ana, para toma de decisiones de todo tipo, sobre todo el mundo digital. Las fake news atacan o se basan en cuatro sesgos, en 4 pilares. El primero es el prejuicio de retrospectiva. ¿No os pasa que muchas veces cuando ocurre algo y después mira para atrás y dices, todo tenía sentido, ¿sí? Claro, esto ocurrió por esto, y se veía venir, ¿vale? Esto es un sesgo. Ni de coña se veías venir. Pero como ser humano, para supervivencia, estamos programados para mirar para atrás y ver que todo tenía sentido y encajar y quedarte con la pieza de información que te explica lo que quieres que te explique, ¿vale? Familiaridad. Esto tiene que ver con cuando escuchas muchas veces un concepto, una marca. Esto las marcas lo utilizan muchísimo. Bimbo. ¿Os acordáis, algunos de vosotros, cuando éramos pequeños? Bimbo. Pan Bimbo no puede ser malo, pero sí es parte de mi infancia. Este tipo de cosas, ¿no? Falso consenso. Tendremos una tendencia a pensar que lo que tú piensas lo piensa un montón de gente. De hecho, hay estudios del tipo de, entre adolescentes, los adolescentes que beben piensan que más del 50% de los adolescentes beben. Mamá, todo el mundo bebe. En los adolescentes que no beben piensan que más del 20%, entre el 20%, bebe. Al final es un sesgo cognitivo de pensar que lo que tú haces lo hace mucha gente. Y por último, la simpatía, el sesgo de simpatía. Y al final es tu tendencia, ¿no? Si tú eres del Atleti, pues te caerá mejor una persona del Atleti. Hay un montón de sesgos en ese sentido, de género, de raza, de cultura. Esto que os voy a contar, ¿vale? A esto apelan la desinformación y las fake news. Por tanto, está en nuestra mano poder darnos cuenta de esto para hacernos más críticos. Ciudadanos y ciudadanas críticas y reflexivos a la hora de consumir información. Esto es una pequeña viñeta que me hace mucha gracia, ¿no? Cuando estoy de acuerdo, es cuando sé que es verdad, ¿no?
¿Cómo se combaten? Bueno, lo hemos dicho de alguna forma. Convertirnos en esa ciudadanía crítica o reflexiva o que lo piensa las cosas dos veces, ¿no? Evaluar la fuente, no conformarse con los titulares, revisar e identificar al autor. Hay una cosa muy bonita en los medios ahora, como New York Times, que está volviendo a poner el nombre de la persona. Y eso es muy guay porque al final, al poner una persona, haya utilizado la IA o no, está dando la cara a esa persona. De alguna forma es como ese último filtro que necesitas para saber que esto está verificado, que hay detrás alguien que de alguna forma no quiere jugarse su nombre para que esto sea una pieza de calidad, ¿no? de contenido en este caso. Comprobar la fecha es un clásico, te llega una noticia, pero una noticia de hace 5 años. ¿Vale? Examinar las pruebas aportadas, olvidar toda la parte de prejuicios o de sesgos que decíamos y, por último, consultar a instituciones. Aquí os traigo algunas instituciones que a lo mejor conocéis, Neutral, Maldita, Chequeando, que podéis utilizar. Desde Prodigioso Volcán, humildemente, hemos hecho cosas en este sentido. Una de ellas fue una experiencia que al final asistieron 4.000 personas, una barbaridad, en Colombia con la Fundación Gabo, donde inventamos una experiencia que era con Fábula. Estaba Fábula, que era una empresa que se dedicaba a hacer bulos, y La Fabulosa, que se dedicaba a chequear, verificar y desactivar esos bulos. Lo hacíamos de una forma interactiva con periodistas, pero también con empresarios, pero también con alumnos, con estudiantes, y fue una cosa maravillosa. Y parte de eso nos la trajimos a Madrid y durante mucho tiempo, el año pasado, hemos tenido la exposición Fake News, que yo creo que es la primera vez en España que se hace una exposición de este tipo, comisionada por nuestro querido Mario Tascón, que muchos conocéis, y fue una experiencia espectacular. Hagamos más veces esto. Compartamos más veces esta reflexión y este espíritu crítico. Piensa antes de compartir. Este es, yo diría, mi consejo en este sentido. Ok, hasta aquí los fake news. Vamos a la siguiente parte. Hablábamos de la IA. Bueno, de la IA hemos hablado en alguna ocasión dentro del Congreso. Os he de reconocer que pensaba que se iba a hablar más, es decir, entonces felicitaciones porque creo que no ha sido algo que se ha comido todas las temáticas, ni mucho menos. Ha sido súper variada en este sentido. Bueno, nos explicaré 2 pinceladas que creo que son interesantes, ¿vale? La IA analítica generativa. ¿Alguno sois conscientes de esto? Porque yo creo que es como un concepto muy esencial. No pasa nada si no se conoce, pero es interesante. La IA analítica, lo que tenéis a vuestra izquierda, es Google Maps, ¿no? Todos los días, no sé si aquí en Bilbao no hace falta coger el coche y esto es una maravilla, pero en Madrid cogemos el coche continuamente, te indica cuál es el mejor camino. Es decir, la IA analítica está muy presente en nuestra vida desde hace muchísimo tiempo, en todos los sistemas bancarios, en telecomunicaciones, en insurance, en seguros, en las aplicaciones que utilizas. En otros usuarios han visto también este libro, ¿os acordáis de Amazon, ¿no? Si consultases este libro, te recomendamos este. Esto ya existía. ¿Cuál es entonces el salto que veis a la derecha? El salto con la IA generativa es que si bien aquí la IA me decía cuando era un perrito, un gatito, un perrito, un gatito, y me lo sabía diferenciar y hacerme cosas como la mejor ruta para llegar al trabajo, lo que estáis viendo a la derecha son perritos y gatitos que nunca han existido. Y ese es el salto de la IA generativa. Lo que ocurre en noviembre de 2022, porque esto lleva hace ya más de 50 años, es que se hace masivo la posibilidad, con ChatGPT 2.0, que todos accedamos gratis o por $20 al mes, la posibilidad de crear cosas que nunca antes habían existido, como por ejemplo este perrito y este gatito. Y esto te pone en otro lugar como sociedad. No hace falta tener discursos distópicos, pero tampoco hace falta quitarle relevancia. Probablemente, yo llevo más de 20 años en esto de Internet, de móvil, de muchas cosas, de tecnología, sea el salto más bestia que hemos pegado en muchísimo tiempo, ¿no? Y por tanto no somos capaces de saber hasta dónde va a llegar, está en nuestras manos. Vale, la IA en los medios, porque estamos hablando de desinformación, de información, de veracidad, se viene utilizando hace mucho tiempo. Todos los medios que veis aquí lo han anunciado de una forma normal y tranquila. Se utiliza mucho, por ejemplo, para contenidos que son un poco más rutinarios, ¿no? Como temas deportivos, meteorología, resultados, o también para categorías un poquito más ligeras. No pasa nada, no es un problema, ¿no? De hecho, lanzo una lanza a favor de un discurso un poco más positivo, porque está en nuestra mano utilizar la IA para el bien. Y os traigo un ejemplo. Mirad, Radio Televisión Española
en la cobertura, ahora que estamos con temas electorales aquí también en Euskadi, de julio de 2023, a través de la IDA pudo llegar a cubrir lo que eran los pueblos de menos de 1.000 habitantes, que, ojo, son más de 5.000 en España. De otra forma, con el personal que tiene y lo costoso que es una cámara y demás, no hubieran podido, ¿vale? Sin embargo, con ello consiguieron, y además luego le pusieron voces sintéticas y eso se pudo locutar, con lo cual gente que a lo mejor no lo iba a leer digitalmente lo iba a poder escuchar. Con lo cual, cubriste mucha más información de muchas más poblaciones de la España rural y además lo pudo acceder mucha más gente. Con lo cual, está en nuestra mano y también en los medios poder utilizar la IA para el bien y para el propósito, ¿no? Esto recibió el premio IBIC en 2023 por la categoría de impacto social, una cosa preciosa. Pero no solamente hay IA en texto, también hay en imagen, ¿no? Esto muchos de vosotros habéis, ¿verdad?, visto alguna de estas imágenes tan reales. Estas imágenes nunca han existido. Y no sería un problema si no fuera Emmanuel Macron, si fuera Donald Trump o si fuera el Papa. Cosas como estas que ocurrieron hace muy poquito, realmente no hace mucho tiempo, ¿no? Esto podemos llegar a pensar que está ocurriendo. De hecho, en un punto determinado, en las redes sociales, estábamos pensando que esto estaba ocurriendo de verdad. Por tanto, ¿qué es la verdad? Antes hablábamos de la posverdad. Tema con la posverdad de la desinformación. Con la IA somos capaces de generar texto, imágenes y vídeo que nunca aún ha ocurrido. Y como ser humano estamos programados para creernos lo que vemos. A lo mejor no lo que leemos, pero sí lo que vemos. Entonces, esto nos pone en otra situación y probablemente una situación donde sea mucho más necesario ese espíritu crítico. Y aquí también os pongo un contrapunto. ¿Os acordáis de esta portada del Mundo? Se publicó hace relativamente, bueno, no hace poco, fue de cara a hace más o menos un año, de cara a las elecciones, y decían, imagen realizada con la IA, avisaban. Y habían recreado una imagen que nunca había ocurrido y reflexionaban sobre qué hubiera ocurrido si esta imagen hubiera sido real, ¿no?, dando a entender la situación tan compleja que estaba habiendo entre estos dos líderes políticos. Bueno, la IA para la reflexión, no para la desinformación. También os quería traer este contrapunto, ¿vale? Y bueno, los deepfakes que todos conocéis, estupendos aquí, hablando en un imperfecto inglés. Ay, no se oye, no pasa nada. Si no, luego os lo envío, si no lo habéis recibido nunca, ¿vale? And what the PSOE no longer has is an excuse or euphemism to justify choosing a path that harms. Bueno, esto nunca ha ocurrido. Cuestiones éticas que se abren. Y yo os digo, os voy a dar un truco. ¿Cómo podemos distinguir una imagen o un texto creado con la IA? ¿Queréis saberlo? Es así, de verdad. No es posible dejar de pensar en ello. Nos toca a nosotros, como ciudadanía, como organismos públicos, privados, como sociedad, como padres, como madres, mantener ese espíritu crítico. No deleguemos esto, porque no es posible. De verdad, técnicamente no es posible. En un año, 15.000 millones de fotografías generadas de algo que nunca había existido. Más que toda la humanidad entera, más que toda la fotografía de toda la humanidad entera, en un año con la IA. 10.000 millones al día de consultas en ChatGPT, con usuarios de todo el mundo que no creo que sean conscientes todos de los temas de ciberseguridad y de confidencialidad que ahí existe. Y yo soy súper usuaria, pero soy consciente de ello. Autoría. Hay un consenso bastante establecido en que cuando uno hace un prompt y crea un perrito por primera vez, un perrito que nunca se había hecho, esa obra es suya. Esto más o menos nos hemos puesto de acuerdo. Pero ¿qué pasa si yo y José hacemos el mismo prompt, que puede ser, y hagamos el mismo perrito? ¿De quién es en ese momento la autoría? Hay cosas sin resolver. Claramente nos queda mucho recorrido. Sesgos, lo hemos hablado antes, se alimenta de los datos que existen, digitalizados ahora en Internet, y se alimenta de todas nuestras consultas. Si tú pones nurse, que es enfermera o enfermero, es decir, no tiene género, en inglés, te lanza una foto de una enfermera. Doctor, te lanza una foto de un señor. Estas cosas están ocurriendo y está en nosotros exigir transparencia en estos modelos del lenguaje, y esto es posible, de hecho hasta ahora está ocurriendo, e intervenir en estos datos de entrenamiento que se realicen. Y por último, transición tecnológica, que es esta cosa como del fin del trabajo y el fin de la humanidad y demás. Bueno, nadie, de verdad, nadie ahora mismo es capaz de saber hacia dónde va a llevar esto. Yo siempre digo, mantengamos un tecno-optimismo, es decir, en lo que esté en nuestra mano, dirijámoslo hacia lo que queremos. Y en este caso en concreto,
Yo no sé cuántos de vosotros sois usuarios intensivos. Nosotros en Prodigioso Volcán somos súper intensivos en la IA, hemos formado a todo el mundo desde hace mucho tiempo, más de 1 año y medio. Creedme, por tener ChatGPT no vas a crear el Quijote, ¿vale? De verdad que no. Otra cosa es que si tú eres un novelista potente y tienes buenas ideas, con ChatGPT vas a hacer obras mucho mejores. Entonces, ponte la pila cuanto antes para llegar a ser mejor, ¿vale? Esta cosa de no te quitará trabajo ChatGPT, sino el que domine ChatGPT. De momento, esta semana es así. Por último, se me acaba el tiempo, voy a leer toda pastilla. Bulos y derecho a entender. Frente a esta situación de desinformación que siempre ha ocurrido, pero ahora es masiva, y de la generación de contenido absolutamente masivo y planetario, ¿no? Yo diría, con un coste que tiende a cero, en nuestro caso en Prodigioso hemos apostado por un derecho fundamental que nos parece de toda la ciudadanía, que es el derecho a entender. Y os cuento muy brevemente. Lo hilamos mucho con la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creemos que los 17 objetivos, que seguro que lo conocéis, pero ahora mismo no lo vamos a contar, creemos que el cambio y la revolución que suponen solo será posible si el cambio es entendido, comprendido por todos, entendido e interiorizado. Por eso nos ha llevado a proponer el ODS 18, al que hemos sumado a organismos públicos y privados de una forma absolutamente generosa y abierta y regalada a la comunidad, donde apostamos por la comunicación clara, que decía antes José, clara, ética y responsable. El lenguaje claro existe hace mucho tiempo, es una disciplina. En nuestro caso lo abrazamos y además metemos el componente ético, que venimos hablando en esta conferencia, y responsable por temas responsable por temas de sostenibilidad, que se ha entendido de otra forma. ¿Qué creemos que es la comunicación clara? Para nosotros la comunicación clara, y ahí os invitamos a que indaguéis, ni siquiera que os suméis, a que indaguéis, y que estaremos encantados de escucharos, porque hacemos constantemente eventos en torno a ello, tiene que ver con el derecho de los ciudadanos, entendido como también organismos públicos, privados, la sociedad en general, para tener lenguaje claro, es decir, poder entender el lenguaje de texto, ¿no? el fair play que decíamos antes, pero también el diseño. Imaginaros ¿sabéis cuántas personas intentan hacer un proceso online, administración pública, y lo consiguen hacer sin problema? 30%, ¿vale? Personas he dicho, no he dicho abuelitos y abuelitas, personas. ¿Vale? Entonces también consideramos que está metido dentro el diseño, entendido como la visualización, la tipografía, el UX UI, perdón que se me va sin darme cuenta, el diseño, la audio-vídeo, accesibilidad, y también hablamos de temas de sostenibilidad. Tenemos una nueva ley en Europa que nos va a obligar a evitar el greenwashing o el pinkwashing, todos los washing que os imagináis. Entonces tenemos derecho como ciudadanía a exigir y también a aplicar la comunicación clara, que incluye todos estos ámbitos. Por último, brecha digital. Para nosotros tiene que ver con no solamente lo que os decía, el abuelito. ¿Os acordáis de la campaña hace poco de Soy mayor, no soy idiota? ¿Vale? Fantástica, que además ha dado un vuelco en toda la experiencia de los bancos han puesto la pila ahí. Bueno, ayer hablaba, creo que era Laura, de la infancia. Los jóvenes son nativos porque cuando nacieron había móvil, pero no tienen ese conocimiento. Entonces, también podemos considerar que forman parte de esta brecha digital, y todos vamos a ser parte de la brecha digital de la IA, independientemente de la edad, del nivel económico y demás, si no nos ponemos con ello. También proteger a los públicos vulnerables, especialmente todo lo que tenga que ver con pobreza energética, exclusión no discapacidad o bajo nivel educativo. Desconfianza, antes lo mencionábamos, una forma de parar la desconfianza en las instituciones públicas, privadas, en la sociedad como tal, en encontrar unas reglas de juego conjuntas. Y finalmente, un tema de transparencia, y esto lo ligo mucho con la sostenibilidad, con temas de responsabilidad social y corporativa. Y por acabar, permitirme un momento emotivo para nosotros. Bueno, hemos dado un paso adelante, esto es importante, hemos dado un paso adelante. En Prodigioso hemos hecho la certificación de comunicación clara, que está disponible para cualquiera de las entidades públicas y privadas que quiera revisar su comunicación clara y asegurar que nos estamos comunicando bien con nuestros ciudadanos. Y por último, como os decía, un momento emotivo para nosotros con Mario Tascón, nuestro fundador, que sabéis que hace más de 6 meses que falleció, padre de la comunicación clara. Fue súper emotivo, gracias a Ana y todo el equipo de Innova Bilbao, abrir
o ver la sesión el primer día con un recuerdo hacia él. Como decía él, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Muchas gracias.